queridas amigas, amigos del Wayuu, del crochet en general. Bienvenidos al canal Wayuu y más cositas. Soy Mari Carmen y estamos tejiendo un bolso muy simpático con carita de búho. Si acabas de llegar y quieres ver el paso a paso de este proyecto, te sugiero que vayas al vídeo número 1 y así podrás ver cómo hemos llegado hasta aquí. Estamos en nuestro vídeo número 5. Así pues, vamos a tejer. En nuestro vídeo anterior habíamos quedado en que íbamos a coser esta especie de hebilla que nos va a ayudar a regular el largo del asa del bolso. Así pues, vamos a comenzar cosiendo esa especie de hebillita. Con una hebra de hilo bien larguita vamos a coger el tramo corto y en esta especie de hebilla vamos a coser en el tramo el travesaño que tiene esta especie de hebilla que yo no sé cómo se llama. Lo vamos a coser de esta forma. Entonces vamos a coger aquí con nuestra agujita, comenzamos aquí para dejar el cabo por dentro, que no se nos vea, porque si no eso va a quedar muy feo. Así, y lo escondemos aquí debajo. Y aquí vamos a dar un par de puntadas porque normalmente es la parte más débil de las costuras, justamente el inicio y el final o los bordes de una costura suele ser la parte más débil y por donde primeramente cede el tejido o el cosido en este caso. Así que vamos a afianzarlo bien ahí. Y ahora vamos a ir cosiendo igual que hemos hecho antes con el asa, de coger un poquito abajo. Este está un poquillo duro. Un poquito abajo, un poquito arriba, un puntito, pero de forma, la parte que cogemos aquí, que sea superficial para que no se vea por el derecho, ¿vale? Aquí sí podemos coger un poquito más. Y ahora cogemos aquí un poquito de forma superficial y volvemos a coger arriba. Otra puntadita abajo. Ups. Y arriba. Aquí de forma superficial. Y aquí. Hasta llegar al otro lado, que volvemos a hacer igual. Le damos un par de puntadas para que quede bien rematado. Aquí, y que el cosido no ceda por esa parte. Bien. Una vez hecho esto, ya vamos a rematar aquí. Escondemos la hebra por aquí por dentro.
y cortamos. Listo, ya tenemos la hebillita puesta. ¿Y cómo funciona? Pues cogemos el otro extremo del asa, la introducimos de abajo hacia arriba y otra vez de arriba hacia abajo. Y vamos regulando el largo que necesitemos. Si ven que al peso esto empieza a ceder, que no debería, no debe ceder, pero si por casualidad lo hiciera, podríamos volver otra vez con el resto que tenemos aquí y darle la vuelta tal que aquí. Y esto sí, ya no hay forma de que resbale el tejido ni que se salga. De todas formas, lo he comprobado y no resbala, no resbala. Si ven, estoy poniéndole un poco de presión y tirantes y no se mueve. Bien, pues vamos con el siguiente paso. El siguiente paso son los ojitos del búho. Voy a quitar estos alfilitos de aquí. Vamos a recoger esto un poco y vamos a empezar a tejer con hilo blanco los ojitos del búho. Empezamos con un anillo mágico de 6 puntos. Tenemos 1, uy, que me he ido muy lejos. 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos el anillo y la siguiente vuelta que vamos a hacer 6 aumentos, y eso significa que vamos a hacer 2 puntos en cada punto. Vamos a ver. Qué apretadito ha quedado. Listo. Ahora hacemos 2 puntos en cada punto. Aquí hacemos 1 y 2. Otros 2 serán 4. 2, que son 6. 2, que son 8. Y así hasta dar la vuelta, que tendremos 12 puntos. Una vez tenemos los 12 puntos, voy a usar este cabo de marcador. Vamos a hacer un punto y un aumento y tendremos 18 puntos. Estamos cogiendo el punto entero, ¿vale? Hacemos 1, aumento, van 3. Un punto que son 4, más el aumento son 6, 7 y 2, 9 y 1, 10, 12, 13 y 2, 15, 16 y el último aumento 18. Aquí tenemos la marca. Vamos a quitarla. Bien, comenzamos la siguiente vuelta, que serán 2 puntos y un aumento.
Voy a poner otra vez el hilo, pero lo voy a poner flojito para que no se me pierda. Aquí. 1, 2, aumento y así vamos repitiendo toda la vuelta. Ya tenemos 24 puntos. La siguiente vuelta van a ser 3 puntos y un aumento. Voy a sacar la hebrita, la colocamos aquí y hacemos 3 puntos, 1, 2, 3, aumento, 1 y 2. Y esto lo vamos repitiendo toda la vuelta y tendremos 30 puntos. 3, aumento. Una vez hemos completado los 30 puntos, vamos a hacerle el borde otra vez con punto cangrejo, es decir, aquí vamos a hacer un deslizado y ahora nos venimos para atrás. El último punto que hemos hecho no, el anterior. Empezamos a tejer hacia atrás y le damos toda la vuelta. Cuando ya hemos dado toda la vuelta, soltamos el punto, enganchamos en el primero que hicimos y nos traemos este aquí. Vamos a dejar la hebrita larga porque es con la que luego vamos a coser el ojo al tejido. Bien, pues de esta... ¡Ay, que se me cae esta cosa! Perdón. Bueno, pues de esta misma forma vamos a tejer otro exactamente igual. Y una vez ya tenemos los dos ojitos tejidos, ahora vamos a hacerle el bordado. Empezamos a bordar las pestañas en el ojito. Aquí donde tenemos el cambio de vuelta que hace ahí como un piquito, pues para el ojo derecho lo vamos a dejar aquí como a la altura de las 2 del reloj, más o menos. Y a partir de la mitad vamos a empezar a bordar dejando una vuelta libre, que sería esta vuelta de aquí. Vamos a empezar a bordar el ojo. Bueno, las pestañas. Entonces, dejando una vuelta, ¿vale? Entonces nos venimos aquí, saltamos un punto y salimos por el siguiente. Saltamos un punto, salimos por el siguiente. De nuevo, saltamos un punto, salimos por el siguiente, manteniendo en esta misma vuelta, que tenemos una vuelta de distancia con el borde. Seguimos, otra puntadita más, una más. Uy. A ver qué. ¿Estamos a la altura? Pues no, todavía no estamos a la misma altura. Hacemos otra puntadita más. Y ahora sí que estamos. Bien,
Una vez estamos aquí, pues ahora volvemos hacia atrás. Donde antes hemos dejado sin bordar, lo vamos a cubrir ahora. Entramos por el mismo agujerito, el mismo hueco de antes y salimos por el mismo hueco también. Y vamos hacia atrás. De esta forma. Así. Listo. Ya hemos hecho todo el bordecito del párpado. Ahora vamos a hacer las pestañas. Las pestañas iríamos, la primera la vamos a hacer aquí. O sea, si la hacemos recta, pues sí, se podría hacer recta. Pero no sé, creo que quedaría simpática, así un poquito como levantada. Bien, vamos aquí, saltamos 2 puntos y salimos con la aguja. A ver que he pillado este hilito. Bien, saltamos 2 puntos, salimos por aquí. Ahí tenemos ya una pestañita hecha. Pinchamos arriba y salimos a 2 puntos de distancia. 1 y 2. Ya tenemos otro. Pinchamos arriba, saltamos 2 puntos, 1 y 2 y salimos aquí. Aquí saltamos 2 puntos. Aquí saltamos 2 puntos. Qué mono. El buito. 1 y 2. Saltamos 2 puntos. Salimos aquí y finalizamos de esta forma. Bien, ya tenemos un ojito. Ahora vamos a hacer el otro lo más parecido posible. Aquí tengo ya mi segundo ojito. Ya voy a rematar por la parte de atrás. Lo que hago es también de forma superficial voy pasando por los puntos y dejo la hebra ahí perdida. Este lo vamos a cortar un poquito y ya tenemos los 2 ojitos hechos. Vamos a colocar de forma provisional la tapa del bolso. Tenemos aquí las asas, donde tenemos este cambio de vuelta. Lo vamos a dejar en la parte de atrás. Y
ubicamos que quede en ambos lados a la misma altura. Voy a pillarlo aquí con un alfilerito, como para que no se nos mueva mucho. Y ahora ya podemos ubicar donde queremos poner los ojos. Vamos a poner esta puntita aquí. Y este lo vamos a colocar aquí. Miramos que esté en la misma distancia desde el centro. A ver que veamos esto bien. Miramos que el centro, nuestro círculo inicial, está aquí. Y contamos 1, 2, 3, 4 vueltas a un lado. 1, 2, 3 y 4 vueltas al otro. Una vez los tenemos ya más o menos en la posición que nos parece adecuada, lo vamos a pillar aquí y me he vuelto a pinchar. Ouch. Y ahora vamos a sujetar el otro, a ver si tengo un poco de suerte y no soy tan torpe como para volverme a pinchar. Sí, yo soy así. Bueno, pues una vez ya lo tenemos bien ubicadito y lo tenemos en el lugar que consideramos, podríamos ponerlos más para abajo, de hecho. Vamos probando. Esto es así. Vamos a bajarlos un poquito. A ver qué tal quedan. Un pelín más bajos. Y ahora aquí a la misma altura. A ver que me quede igual. Bien, podría ser. Podría ser. A ver que tengamos un punto de referencia. De la mitad, o sea, a partir de nuestro círculo inicial o la primera vuelta, el anillo mágico, digamos que a partir de ahí colocaríamos los ojos. Sí, me gusta más. Aquí un pelín más bajo. Así que ahora ya nos queda tejer el piquito y colocarlo. Pero eso será ya en nuestro próximo video porque el tiempo se nos agota y el piquito toma un ratito de hacer y colocar y demás. Así que lo vamos a dejar para nuestro próximo video del tutorial. Cuídense mucho y no se pierdan los siguientes, que son los últimos detalles para acabar el bolsito. Un saludo, un abrazo a todos. Hasta luego.